Darío Tamborindegui. Muy buenas tardes, Daro, ¿cómo te va? Una visita del ministro Lamens que dejó un sabor con gusto a poco, ¿no? Hola Diego, qué placer saludarte, buenas tardes. Desapercibida, así pasó la visita del ministro de Turismo y Deportes de nuestro país, Diego, como pasa desapercibida su gestión en este gobierno, ¿no? Ni más ni menos, y mirá que hay que pasar desapercibido en esta gestión de gobierno. Bueno, uno de ellos sin duda es Matías Lamens. Yo estuve conversando en las últimas horas con algunos secretarios de deportes de la Patagonia, con quien vos sabés tenemos relación de tantos años, ¿no? Claro. Y le preguntaba acerca de la relación con Lamen si únicamente se daba en un contexto de la provincia de Neuquén y algunas otras, y cuando el ente patagónico deportivo forma alguna opinión o bloques de trabajo, te digo que casi es el unísono, lo que se piensa más allá de lo que uno entiende puede llegar a ser alguna relación con el gobierno de Santa Cruz. Específicamente, te digo, me hablan de un prometedor serial. Esta es la palabra cuando yo entablo alguna conversación, Diego, con dirigentes deportivos, también funcionarios, como te contaba, en este Patagónico Deportivo, de deportes, perdón, como para describir a Matías Lamens. La verdad que la visita de Lamens a la provincia de Neuquén se entiende en el contexto político, y está claro, está muy bien. Ahora quedó totalmente desarticulada la posibilidad que ayer tenía de reunirse con el gobernador de la provincia pasado el mediodía. Claro. Lamens, Diego, la verdad que cada vez que ha intentado venir a la provincia ha perdido la chance de ser creíble. Esto es lo que me dice más de uno. ¿Por qué? Porque fíjate, si vos recordás, hemos preparado estas móviles, ¿te acordás, no? Sí, sí, En sí. dos oportunidades, esperando la presencia del ministro que a horas de llegar desactivaba su presencia. Bueno, es cierto que por ahí es uno de los ministerios con menos prestigio, o al menos él lo hace pasar casi con menos prestigio, porque si le preguntas a la gente de turismo, con alguna conversación de por medio también con gente de turismo, me decía que ayer esperaban poder reunirse como para poder firmar algunos convenios que también estaban esperando poder sellar. Bueno, lo mismo con la provincia de Neuquén en materia de deporte. Te aporto algunos números, Diego. Mirá, Dale. en cuanto al presupuesto de Evita del año 2020, se debe 490 millones de pesos. Evita es el programa madre, vos sabés, de la Secretaría de Deportes de Nación, en este caso el Ministerio de Deportes, que en los últimos años ha posibilitado el crecimiento del deporte comunitario en nuestro país. ¿Y qué ha significado además, Diego? La posibilidad de que muchos de estos chicos que estamos viendo ahora en estas instancias de Vita hayan podido tener la posibilidad inclusive de llegar a Juegos de la Juventud y a Juegos Olímpicos, ¿no? Brian Toledo, sin duda, es una de las figuras destacadas de esta historia que te estoy contando. Totalmente. Bueno, son 490 millones, las que todavía no logró bajar desde el año pasado, inclusive parte del 2020, 2019 y 2020, el Ministerio de Deportes de Nación, entendiendo, Diego, repito, que es uno de los programas madre que tiene el deporte de nuestro país. Por otro lado, me decía también gente de deportes de la provincia de Neuquén, son $180.000 de las que le cuentan, ¿no? En deuda, porque se comprometió a financiar mitad de la carpeta de agua, que es la que le va a otorgar a la provincia de Neuquén la posibilidad de contar con la primera instancia o la primera pista de agua Claro. para toda la Patagonia. Sin algunos presupuestos menores, digamos, ¿no? De los cuales se comprometió el ministro y que de ninguna manera no solo no llega a Neuquén, sino no llega al resto del país. Claro. Cuando les pregunto también a algunos otros funcionarios, digo, ¿qué me dicen? Bueno, solo tiene mirada para la provincia de Buenos Aires y para la provincia de San Juan. Y que de ahí en más es muy difícil poder consensuar con él algún tipo de aseguramiento, reaseguro de algunas cuestiones económicas de las cuales se compromete. Es lo que te digo, cuando hablamos, o hablé hoy por la mañana y en el día de ayer, me resulta hasta gracioso, ¿no? Prometedor serial, es de la manera que lo transcriben al ministro de Deportes y Turismo de la Nación. Daro, Eh, estos Dale. 490 millones de pesos imagino que son para todas las provincias del país. Sí, por supuesto, son 490 millones en conceptos del programa Juegos Nacionales Evita para todo el país. Digo, repito, programa madre, digamos, Sí, sí, si hay sí. un programa en el que vos volcás fondos, es el programa principal. Bueno, ni siquiera ese programa
pudo ser solventado. Te aporto algunos datos más. No solo esto que estoy contando, ¿no? Esta visita que hizo ayer entre gallos y medianoche, porque terminó ayer en una cancha del barrio San Lorenzo, pasando algunos minutos antes de irse, cumpliendo casi un protocolo únicamente político, dejando de lado su cartera, ¿no? La de deportes. Y vos sabés que cómo se espera a veces un funcionario de nación en el interior del país, ¿no? A ver, por otro lado, cuando hablaba hoy también con algún funcionario de la provincia de Neuquén y también de Río Negro, me decía, bueno, la verdad, que nosotros lo que esperábamos en este gobierno era que se pudiera recuperar el presupuesto nacional que hay para deporte, este Claro. presupuesto que vos sabés llega a través del ENAR, que es un presupuesto que se comparte, que es el 1% de la telefonía celular, que hace algunos años quedó igual en el presupuesto nacional y que ahora en un asterisco te cuento un poco como para traer memoria de qué números hablamos, Diego. Dale. Bueno, ni siquiera, digamos, este gobierno, que de alguna manera tiene componentes de aquel gobierno que en el año 2009 aprobó por ley, con ley 26.573, el ENAR, ¿no? Que fue Sí, sí, quien de sí. alguna manera posibilitó la posibilidad de implementar y desarrollar políticas de alto rendimiento y darle la posibilidad así a los atletas no solo de recursos para poder entrenar, sino también para capacitarse. A partir de esta ley, creada en el 2009, uno entendía que con este gobierno que tiene, por supuesto, dentro de su espectro político, funcionarios que pertenecieron a aquel gobierno, ¿no? Que Claro, comandaba sí, el sí, sí. Cristina Kirchner, y que de alguna manera posibilitó esta ley, extraordinaria ley, Diego, si la Seguro, seguro, recopilamos seguro. y ponemos en consideración las posibilidades que tuvieron los deportistas de nuestro país, yo voy a hablar o voy a decir que ha sido de lo mejor que ha pasado en la historia en materia deportiva. Sin Recuerdo los lugar a duda, Panamericanos 2015, Daro, que se disputaron en to Toronto, en Canadá, donde totalmente. Argentina tuvo una buena actuación. Una destacadísima, totalmente. Y así el coletazo de 2019 de Lima, ¿no? Porque eso termina también dando un coletazo a 2019 de Lima, Diego. Bueno, volviendo para recapitular. Ni siquiera me decían, tuvo la posibilidad de llevar adelante este proyecto. Es decir, dentro de un gobierno que fomentó esta posibilidad de la creación del ENAR, volver a retomar ese presupuesto de 1% que otorgaba la telefonía celular, con manejo propio, está bien, en algún momento es un comportamiento mixto, un compartimiento mixto entre el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Internacional, digamos que de alguna manera son los que manejan los fondos, pero ente autártico, ¿no? No esta posibilidad que en el año 2000, para ser precisos, en el año 2017, con ley 27430, que termina derogando aquella primera ley de Cristina Kirchner y bajo el gobierno de Mauricio Macri la Claro. transforma en una ley en la que todos esos recursos propios que de alguna manera manejaba el ENAR pasan a licuarse, repito, dentro del presupuesto nacional, ¿sí? Bueno, ni siquiera tuvo esa facultad de llevar adelante este ministro de Deportes de Nación una charla, ¿no? Que de alguna manera pudiera volver a implementar políticas deportivas para sostener un crecimiento sostenido del deporte. Estaba muy claro, a ver, cuando llega Macri estaba claro, muy claro lo que podía llegar a pasar. Y sucedió, Diego, iba a terminar siendo, digamos, cuando en el 2000, como te cuento, en el 2017, con ley 27430 se deroga esa ley y que de alguna manera lo que hace es pasar a estos fondos que eran autárticos directamente a la Secretaría General de Presidencia, terminan licuándose en un presupuesto nacional que comanda esta Secretaría General y que solo baja a través de recursos muy escasos a la Secretaría de Deporte de Nación, que ni siquiera tenía rango ministerial, Claro. recursos para solventar algunas cuestiones, Diego, únicamente esto. Entonces, repito, ¿qué es lo que hace Lamens? ¿No? La verdad que no se entiende. Y con esto uno retrotrae, porque, a ver, McAllister manejó el presupuesto más grande histórico de deportes, casi 1.100 millones de pesos anuales, de los cuales, ¿sabés cuánto ejecutó? En promedio, solo el Decime. 30%, Diego. Solo el 30% ejecutó del presupuesto más grande de la historia del deporte de nuestro país. Bueno, después vino Diógenes de Urquiza, que te acordás
era un gerenciador casi del deporte de nuestro país, que tuvo palabras increíbles, ¿no? Palabras como cuando un deportista relacionado al canotaje se acercó a preguntarle, a decirle qué pasaba con las becas que tenían un retraso sumamente grande. Diógenes de Urquiza le dijo, bueno, tenés 21 años, ¿por qué no te fijás qué otra cosa podés hacer, si no trabajar, ¿no? Digamos, para que Una locura. entendamos qué pasó también con el deporte, Diego, en la época de Macri. ¿A qué Daro, voy? hablabas de prometedor serial y te quiero preguntar respecto a todos los aportes que se prometieron durante la pandemia de COVID-19, muchos aportes prometidos a clubes barriales, también a los diferentes gobiernos provinciales, precisamente a las carteras de deportes. ¿Cómo trabajaron en ese sentido? ¿Se implementaron algunos de estos aportes? Nunca llegaron, Diego. Nunca llegaron, nunca llegaron. Es decir, vas a encontrar casi a cuentagotas en el país, salvo, te digo, provincia de Buenos Aires, San Juan, y por supuesto, programas manejados por funcionarios afines al gobierno que pudieran llegar y que tampoco fueron tantos, digamos. Acá en Neuquén llegaron algunos a través de funcionarios nacionales con relación al gobierno nacional que por suerte digo, pudieron llegar, ¿no? Por suerte pudieron llegar y pudieron ser trabajados en poquísimos clubes. En poquísimos clubes. La verdad, muy pocos clubes este presupuesto nacional que fue anunciado con bombos y platillos. Salvo, repito, provincia de Buenos Aires y San Juan como provincias vedette de los recursos destinados al deporte. Bueno, ¿a qué voy, Diego? Sinceramente, en los últimos años, después de la creación del ENAR, y lamentablemente con la derogación de la ley, como te contaba, en el año 2017, de ahí a estos últimos años es lamentable. Por eso digo, pongamos en contexto muchas veces lo que pasa también con el deporte, cuando uno le pide resultados Claro. a nuestros deportistas, como en los Juegos Olímpicos. No es un dato menor que se le haya querido dar a los chicos en los últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, quererles solucionar con 150.000 pesos toda su carrera deportiva de los últimos años cuando no se le estuvo atrás, ¿no? Resulta hasta un papelón, te diría, ¿sí? El querer darle 150.000 pesos para poder silenciarlos. Y te digo una cosa más, a muchos de estos chicos que después de los Juegos Olímpicos terminaron contando la situación verdadera por la que atravesaron en el último tiempo, se los silenció y seguramente puede llegar a haber alguna reprimenda en cuestión a lo que hayan pensado o dicho, ¿no? Por eso digo, la verdad que la política deportiva no ha tenido en los últimos años, un dirigente a nivel nacional que haya podido tener la chance de llegar a buen puerto solo con el manejo de lo que tendría que ser un derecho ganado, que fue el que se creó en el año 2009, como digo, a través del gobierno de Cristina Kirchner, con ley 26.573, que fomentó y creó el ENAR, con objetivos propios, con presupuesto propio, un ente autártico que permitía, Diego, la posibilidad del financiamiento y la capacitación del deporte argentino. Ni el gobierno que lo siguió, el de Macri, con sus gerenciadores, ni siquiera ahora, con este presidente, que uno entendía, con este ministro, que uno entendía que viniendo del deporte podía llegar a tener alguna visibilidad más. Viniendo del deporte, digo, y también con alguna aspiración política, ¿no? Conjugando las dos Sí, 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 cuestiones, bueno, ni una totalmente. ni otra. Ni Altas una ni otra. aspiraciones políticas. Totalmente, ni una ni otra. Recordamos, fue candidato a la ciudad Buenos- candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Exacto. la verdad, pasó desapercibido, como digo, pasó desapercibido su gestión, o pasa desapercibido su gestión, pasó desapercibido también acá por la provincia de Neuquén, específicamente por la ciudad en el día de ayer, cuando tan solo estuvo unas horas, digo. Bueno, Daro, un panorama bastante desalentador nos has dejado. No sé si te quedó algún dato más por aportar. No, solamente decirte que por supuesto, uno entiende algunas cuestiones políticas en todo esto, ¿no? Estamos a días de elecciones, en principio de las PASO, pero a veces pienso qué poco cuesta el poder llegar a una provincia, repito, con un rango ministerial, como funcionario nacional, presentar credenciales. Tan solo sacarte una foto con funcionarios, por supuesto, repito, hay una cuestión Formal, si se quiere. partidaria, Formal totalmente de la cuestión entendible. política. Esta foto, ¿no? Esta foto, totalmente entendible. Hay un espacio político el que representa, Seguro, totalmente entendible. seguro, Ahora seguro. digo, no había espacio para firmar los convenios que había con turismo, no había espacio para dar respuesta
a todo lo prometido en deporte, por eso vino y se fue casi a oscuras. Bueno, esto es lo que pasa también con el ministro de Deportes de Nación, Diego. Bueno, Daro, querido, contundente tu despacho, todo muy claro. Mandarte un abrazo y nos estamos viendo próximamente en nuevas ediciones de nuestro programa de Grito Sagrado. Dale, Diego, un abrazo, la seguimos.